Dicen que herir a un Virgo es fácil porque no responde con gritos, ni venganzas públicas, ni escenas dramáticas. Dicen que Virgo soporta en silencio, que guarda sus heridas tras una mirada serena y palabras medidas. Pero lo que pocos saben es que detrás de ese silencio hay una fuerza que no perdona. La fuerza del universo que observa sin descanso cada traición, cada engaño, cada mentira. Cuando alguien daña a un Virgo, no solo rompe la confianza de un signo detallista y perfeccionista, rompe un pacto invisible con la lealtad, con la honestidad, con la pureza de intención. Virgo no se entrega a cualquiera. Quien recibe su ayuda, su tiempo, sus consejos y su apoyo, recibe mucho más que un favor, recibe una protección silenciosa contra el caos del mundo. Por eso, cuando Virgo es herido, el universo toma nota. Quizá Virgo no diga nada, quizá no reclame ni exponga, pero la vida se encarga de devolver en silencio y sin prisa cada puñalada. El castigo no llega de golpe, llega cuando menos se espera, de las formas más inesperadas, para enseñar que la traición tiene un precio y que la honestidad que Virgo ofrecía es un tesoro que, una vez perdido, rara vez se vuelve a encontrar. Conocerás 10 formas implacables en que la vida devuelve la lección a quien pensó que podía jugar con un corazón tan noble. Reflexiona. Porque estas verdades no solo hablan de Virgo. Hablan de la justicia silenciosa que rige todo lo que damos y todo lo que recibimos. Comencemos. 1. Se enfrentan al caos que sembraron. Cuando alguien hiere a un Virgo, lo primero que destruye es su paz interior y ese meticuloso orden que tanto le cuesta construir. Virgo es el signo que dedica horas, días, incluso años a organizar cada detalle de su vida y de la de quienes ama. Su mundo está tejido con hilos de disciplina, responsabilidad y un profundo sentido de propósito. Lastimar a un Virgo es, en esencia, clavar una daga en medio de ese delicado equilibrio que sostiene su universo personal. Pero lo que muchos no saben es que el universo nunca se queda de brazos cruzados ante una injusticia así. Cuando alguien llega a herir a Virgo, a confundirlo, a traicionarlo o a burlarse de su esfuerzo, lo que realmente hace es abrir la puerta al caos. Pero no para Virgo, sino para sí mismo. Virgo, aunque herido, encuentra la forma de reconstruirse. Su mente analítica y su voluntad inquebrantable le permiten reunir cada pieza y volver a poner todo en su sitio. Incluso mejor que antes. Es como si el dolor lo volviera más fuerte, más claro, más selectivo. Sin embargo, quien provocó esa herida no corre con la misma suerte. La energía que desordenó en la vida de Virgo se convierte en un remolino que regresa a su propio entorno. De pronto, quien antes se sentía confiado y seguro empieza a notar cómo nada le sale como planea. Las cosas se retrasan. Surgen imprevistos. Aparecen errores absurdos. Lo que antes parecía sencillo, ahora se vuelve un laberinto sin salida. Las promesas que hicieron se desmoronan. Los proyectos que soñaron se llenan de obstáculos y las personas de las que dependían comienzan a fallarles sin explicación. Se pierden documentos. Se olvidan fechas importantes. Aparecen discusiones innecesarias. Se firman contratos con cláusulas engañosas. Cada grieta de caos que sembraron en Virgo ahora se multiplica en su propia vida. Y lo más irónico es que, cuando buscan apoyo, se dan cuenta de que Virgo ya no está ahí para ayudarlos a ordenar el desastre. Porque si hay algo que muchos olvidan es que Virgo siempre pone orden donde pisa. Su sola presencia trae estructura, claridad y soluciones. Perder eso significa quedarse sin brújula en medio de la tormenta que ellos mismos desataron. Así, día tras día, el caos crece como una sombra silenciosa.
Al principio es apenas una molestia, una discusión menor, un retraso, un olvido. Luego se convierte en un problema que desborda la capacidad de respuesta. Y cuando por fin se dan cuenta, todo su mundo parece desorganizado, inestable, frágil. Es entonces cuando entienden, quizá demasiado tarde, que dañar a alguien que vive para dar orden y estabilidad es excavar su propia tumba de confusión y desorden. El universo no necesita castigar de forma inmediata ni violenta. Su justicia es silenciosa, pero implacable. Aquel que hirió a un Virgo termina enfrentándose a un reflejo de lo que sembró, un desorden que crece desde adentro y que se alimenta de su propia falta de conciencia. Así pagan su falta de gratitud por el orden, la paciencia y la entrega que un Virgo les ofreció sin pedir nada a cambio. Y mientras luchan por poner en su sitio cada pieza de su vida, recordarán una y otra vez que hubo alguien que sabía cómo encajar cada parte. Alguien a quien traicionaron, despreciaron o hirieron, pensando que nada cambiaría. El caos es su lección. El caos es su maestro. Y Virgo, ya lejos, sigue reconstruyendo su mundo. Esta vez más fuerte, más sabio y mucho más selectivo con quien deja entrar a su universo. 2. Pierden la ayuda desinteresada. Cuando alguien hiere a un Virgo, a veces no se da cuenta de lo que realmente pierde. Porque más allá de la relación rota, de la confianza quebrada o de la amistad traicionada, lo que se esfuma para siempre es una de las mayores bendiciones que se pueden tener en la vida, la ayuda desinteresada de un Virgo. Virgo es el signo que más da sin esperar nada a cambio. Es ese amigo que aparece cuando todos los demás se cansaron de escuchar. Es ese compañero de trabajo que se queda hasta tarde para corregir errores que ni siquiera cometió. Es ese familiar que hace llamadas, se preocupa, resuelve trámites, lleva y trae, organiza, ordena y sostiene. Y lo hace en silencio, sin exigir reconocimiento, sin restregarlo en la cara de nadie, sin esperar una medalla. Para Virgo, ayudar es casi una necesidad interna. Es su forma de demostrar amor y lealtad. Ellos entienden el servicio como un gesto noble, como algo que dignifica a quien lo da. Pero cuando esa ayuda se traiciona, se desprecia o se utiliza maliciosamente, el universo interviene de una forma implacable, quita esa fuente de apoyo y muestra al traidor cuán valiosa era. Quien hiere a un Virgo, tarde o temprano, se encuentra en situaciones que antes parecían simples, pero ahora se convierten en montañas imposibles de escalar. Porque cuando Virgo estaba, había alguien dispuesto a escuchar cada problema y a proponer soluciones prácticas. Había alguien que veía detalles que nadie más veía, que recordaba fechas importantes, que prevenía errores y apagaba incendios antes de que empezaran. Cuando Virgo se va también la red de seguridad. Los problemas antes pequeños se convierten en crisis. Las tareas mínimas se acumulan hasta convertirse en una avalancha. Las cuentas se atrasan. Las llamadas no se hacen. Los compromisos se olvidan. Y ahí, en medio de ese caos silencioso, la persona recuerda, antes Virgo se encargaba de esto. Pero ya es tarde. El castigo no es inmediato ni evidente al principio. Es sutil. Empieza con la falta de un consejo, de una mano amiga, de una palabra precisa. Se intensifica cuando aparece la necesidad real, una urgencia familiar, un proyecto complicado, un malentendido que necesita mediación. Y ahí la ausencia de Virgo duele más que su presencia. Porque quien una vez tuvo su apoyo incondicional sabe que no encontrará otro igual. Y cuando intentan buscar a otra persona para reemplazarlo, descubren una verdad amarga: no hay reemplazo. Porque Virgo ayudaba por amor, por cuidado,
por una ética interna que pocos entienden. Otras personas pueden tender una mano. Sí. Pero siempre esperando algo a cambio. Siempre con condiciones. Siempre con límites. Virgo no conocía límites cuando se trataba de quienes amaba. Así, el universo muestra su justicia de forma silenciosa. A veces permite que Virgo observe desde la distancia cómo la vida les enseña a valorar lo que perdieron. Otras veces Virgo ya ni se entera. Porque cuando decide cerrar la puerta, no hay forma de volver a abrirla. Puede ser cordial, incluso educado, pero jamás volverá a regalar su tiempo, su energía y su devoción a quien lo hirió. Entonces, quien lo traicionó se da cuenta de que, más allá de la traición en sí, lo que verdaderamente perdió fue la certeza de tener a alguien siempre dispuesto a levantarse temprano, a contestar mensajes de madrugada, a encontrar soluciones cuando todos los demás se rinden. Perdió la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara, había alguien que no lo abandonaría. Perdió el apoyo discreto, la mano invisible que acomodaba lo que otros ni notaban. Perdió, sin saberlo, a uno de los pilares más silenciosos y firmes de su vida. Y ese vacío se vuelve su castigo. Porque, en el fondo, quien hiere a un Virgo no solo rompe un lazo, se queda solo ante la vida. Justo cuando más necesita un corazón leal y unas manos listas para sostenerlo sin condiciones. 3. Viven rodeados de críticas. Cuando alguien hiere a un Virgo, pocas veces comprende la magnitud de lo que está rompiendo. Porque Virgo no solo es meticuloso con su propio mundo, también lo es con el de los demás. Con su mirada aguda y su mente analítica, Virgo detecta fallas que nadie más ve. Y cuando ama o respeta a alguien, esas observaciones se transforman en críticas constructivas. Consejos útiles y correcciones precisas que mejoran la vida de quien las recibe. Aunque a veces duelan un poco. Pero herir a un Virgo significa anular esa parte noble de su carácter. Significa perder esa voz que, aunque exigente, siempre estaba guiada por el deseo de ver crecer al otro, de ver triunfar al otro, de protegerlo de sus propios errores. Virgo no critica por placer. Critica porque sabe que, a veces, sin una dosis de verdad, la mediocridad se vuelve cómoda. Cuando alguien traiciona, miente o daña a un Virgo, corta de raíz esa guía silenciosa. Y el universo, siempre justo en sus ironías, devuelve la lección de la forma más clara posible, rodea a quien hirió a Virgo de críticas. Pero esta vez destructivas, malintencionadas, hirientes y, muchas veces, públicas. De pronto, quien antes ignoraba los consejos de Virgo empieza a notar cómo las personas a su alrededor se vuelven más exigentes, más implacables. Lo que antes era una corrección privada, respetuosa y llena de soluciones, ahora se transforma en señalamientos constantes y humillaciones veladas. Reciben críticas de jefes que nunca están satisfechos, de compañeros que les recriminan hasta el mínimo error, de familiares que juzgan cada decisión y de amigos que comentan sus defectos a sus espaldas. Y lo más doloroso es que esas críticas, a diferencia de las de Virgo, no vienen acompañadas de una mano amiga ni de un plan para mejorar. Son solo palabras vacías que desgastan, que duelen, que dejan una sensación de insuficiencia permanente. Quien hiere a un Virgo empieza a vivir con la presión de no estar nunca a la altura, de no dar la talla, de no ser suficiente para nadie. Así, la persona aprende lentamente que detrás de cada crítica de Virgo había amor, que cada observación, cada detalle señalado, cada perfeccionismo aparente era una forma de cuidado. Virgo,
Con sus exigencias, intentaba protegerlos de los juicios del mundo exterior. Era como un escudo, prefería ser el primero en mostrarles sus debilidades para que pudieran corregirlas antes de que otros lo hicieran de forma cruel. Pero cuando Virgo se va, se lleva consigo esa barrera de protección. Y entonces el universo deja que la realidad golpee sin filtro. Lo que antes se resolvía con una llamada, un consejo o un recordatorio, ahora se convierte en un motivo para ser juzgados por todos. Cada error se amplifica. Cada descuido se vuelve visible. Cada fallo es comentado y compartido. Y, como si fuera poco, también pierden el oído paciente de Virgo. Ya no hay quien escuche sus quejas, quien les dé una perspectiva clara, quien suavice la dureza de las palabras de otros con un tranquilo "yo te ayudo a resolverlo". La crítica ya no construye, ahora destruye, aísla y avergüenza. Este es el castigo silencioso, pero implacable, que recibe quien hiere a un Virgo: vivir en medio de un bombardeo constante de señalamientos, comentarios negativos y juicios ajenos. Descubrir en carne propia lo que significa ser evaluado sin compasión y sin amor. Entender, cuando ya es demasiado tarde, que la crítica de Virgo no era para hundir, sino para elevar. Y así, rodeados de palabras que pesan como piedras, de miradas que juzgan y de bocas que murmuran, estas personas comienzan a extrañar aquello que un día despreciaron: la honestidad, la franqueza y el perfeccionismo amoroso de un Virgo que, desde la distancia, observa o quizás ya ni se molesta en mirar cómo la vida enseña lecciones que ellos mismos se negaron a aprender. 4. Se les revela la traición en su propio círculo. Traicionar a un Virgo es una de esas acciones que, aunque parezca que quedan impunes, siempre regresan para cobrarse con intereses. Porque Virgo confía de forma silenciosa, sin grandes gestos ni promesas vacías. Da su lealtad poco a poco, probando primero la honestidad del otro, observando cada detalle, cada palabra, cada acto, y cuando por fin se abre, entrega una fidelidad casi inquebrantable que muy pocos signos igualan. Por eso, cuando alguien traiciona esa confianza mintiendo, manipulando, abusando de su buena fe o jugando con sus sentimientos, no rompe solo un vínculo, rompe un pacto sagrado para Virgo. Y lo que muchos no entienden es que el universo guarda registro de esas heridas silenciosas. Puede que Virgo no busque venganza, puede que no levante la voz ni exponga a quien lo traicionó, pero el karma, tarde o temprano, lo hará por él. Así llega uno de los castigos más dolorosos: la traición que regresa. Pero esta vez desde donde más duele. Quien hirió a Virgo descubre de repente que la deslealtad se instala en su propia casa, en su propio círculo, los mismos amigos en los que confía, la pareja en la que deposita su afecto, los compañeros de trabajo a quienes cree leales. Uno de ellos, o varios, repiten la misma traición que cometió contra Virgo. Todo comienza como una pequeña grieta, una mentira que se descubre de forma accidental, un rumor que sale a la luz, una conversación a escondidas, un secreto compartido con otros. Al principio, quien traicionó a Virgo se niega a creerlo. No puede ser. Piensa. Esto no me puede pasar a mí. Pero pasa. Y cuando lo niega, la vida se encarga de mostrar pruebas cada vez más claras, más dolorosas, imposibles de ignorar. Entonces, la persona que se sintió lista para manipular, engañar o usar a Virgo, comprende en carne propia lo que significa ver traicionada su confianza. Experimenta la sensación de tener el corazón en un puño, de cuestionar cada palabra, cada gesto, cada ausencia.
Siente la vergüenza de descubrir que fue ingenuo, que confió donde no debía, que se rieron de su buena fe a sus espaldas, tal como un día hizo con Virgo. Y lo más irónico es que muchas veces esta traición surge de la mano de alguien a quien defendieron con uñas y dientes. Alguien a quien Virgo quizá alguna vez advirtió: ten cuidado con esa persona. Pero en aquel momento no escucharon, pensando que Virgo exageraba, que era demasiado crítico, demasiado desconfiado. Ahora esa advertencia resuena como un eco molesto que les recuerda lo que ignoraron. Esta traición no es casualidad. Es la forma en que el universo enseña a valorar la lealtad genuina. Esa que Virgo ofrece sin doble cara, sin máscaras, sin segundas intenciones. Es la forma en que la vida obliga a mirar hacia atrás y darse cuenta de que, mientras jugaron con la confianza de Virgo, había alguien que verdaderamente los cuidaba, mientras otros solo esperaban el momento oportuno para apuñalarlos por la espalda. Y cuando llega el día en que se enfrentan a la traición, muchos buscan el consejo de Virgo, como si quisieran regresar a ese lugar seguro, a esa voz de cordura que una vez ignoraron. Pero lo que encuentran es silencio, distancia, frialdad educada. Porque cuando Virgo decide cerrar la puerta, la cierra con llave. Y detrás de esa puerta quedan guardados todos los secretos que un día protegió, todas las verdades que prefirió callar. Mientras tanto, quien lo traicionó aprende que la lealtad no es moneda corriente, que la confianza no se compra ni se mendiga. Aprende que quien rompe un vínculo sagrado, tarde o temprano, será víctima del mismo veneno que vertió en otro corazón. Y ese sabor amargo, ese dolor de descubrirse engañado por su propia gente, es la forma perfecta de comprender, a través del espejo del karma, lo que Virgo sintió en silencio. Porque la traición no se borra, se transforma, se duplica y regresa siempre desde donde más duele. Y mientras tanto, Virgo sigue adelante, más selectivo, más sabio, más impenetrable. Porque para él cada traición es una lección. Para quien lo traicionó, es el inicio de un largo aprendizaje que el universo repetirá hasta que entienda el valor de la verdad y de la fidelidad que un día menospreció. 5. El fracaso les enseña lo que Virgo soportó. Quien nunca ha caminado en los zapatos de un Virgo, difícilmente entiende cuánto esfuerzo silencioso carga este signo día tras día. Virgo es esa persona que se exige más de lo que la mayoría soportaría. Se levanta temprano, planifica cada tarea, prevé cada detalle, revisa una y otra vez para que nada salga mal. Vive pendiente de los demás, resolviendo problemas ajenos mientras guarda sus propias preocupaciones bajo llave. Muchos, al lado de Virgo, se acostumbran a que todo funcione casi mágicamente. Se olvidan de que detrás de cada éxito compartido, de cada plan bien ejecutado y de cada crisis contenida, hay un Virgo sosteniendo hilos invisibles. Y por eso, cuando alguien hiere a un Virgo, cuando le paga con ingratitud, desprecio o traición, no solo rompe su corazón, rompe la estructura que silenciosamente le facilitaba la vida. Pero el universo nunca deja esas lecciones sin respuesta. Por eso, uno de los castigos más claros para quien lastima a un Virgo es el fracaso repetido. Un fracaso que, lejos de ser inmediato y ruidoso, llega gota a gota, de forma implacable, hasta convertirse en una tormenta que derrumba la falsa seguridad de quien un día dio por sentado todo lo que Virgo hacía. De pronto, esa persona empieza a notar que los planes ya no prosperan como antes. Lo que parecía fácil ahora se complica. Surgen obstáculos imprevistos, detalles que se escapan de las manos, errores que nadie corrige a tiempo porque ya no está Virgo para detectarlos antes de que se vuelvan un problema.
Los pequeños fracasos se acumulan, una mala inversión, una decisión precipitada, un proyecto que se viene abajo por falta de cuidado. Es entonces cuando la persona comprende, a veces sin admitirlo, que Virgo soportaba silenciosamente más peso del que jamás imaginó. Que Virgo veía riesgos que nadie más veía. Que Virgo corregía sus pasos en la sombra para que todo resultara bien. Aunque a veces se llevara la crítica de ser demasiado perfeccionista o demasiado controlador. Ahora, sin Virgo, no hay nadie que limpie el desastre antes de que estalle. No hay nadie que anticipe el error ni que arregle el daño. Todo lo que se descuidaba antes, confiando en que Virgo lo resolvería, ahora explota en la cara de quien creyó que no necesitaba a nadie. Y en cada tropezón, en cada puerta cerrada, en cada fracaso que sabotea sus planes, la lección se repite como un eco. Esto es lo que Virgo llevaba en sus hombros. Pero la ironía va más allá, porque mientras Virgo cargaba con tanto, lo hacía sin quejarse, sin dramatismos, sin pedir favores. Y cuando fracasaba, porque sí, Virgo también fracasa, lo hacía en silencio, aprendiendo de inmediato para levantarse mejor preparado. Pero quien lo hiere no conoce esa humildad. Para ellos, el fracaso es una daga en el ego, un recordatorio constante de que no todo se controla, de que no todo se logra a la primera, de que nada se sostiene si no hay esfuerzo constante. Así, cada caída se vuelve un espejo de lo que Virgo vivió 1000 veces sin que nadie lo notara ni lo agradeciera. Cada meta incumplida, cada oportunidad perdida, cada error que no se puede revertir, golpea con la fuerza de la realidad. Nada es tan fácil como parecía cuando Virgo estaba ahí sosteniendo todo. Y mientras esa persona se revuelca en el miedo al fracaso, Virgo ya no está. Quizá observa de lejos, sin rencor, pero con la certeza de que la vida siempre devuelve lo que uno siembra. Y así, quien lo traicionó aprende, muchas veces tarde, que detrás de cada éxito compartido siempre hubo alguien que soportó silenciosamente la parte más difícil. Y que, cuando uno rompe ese pilar, lo que queda es enfrentar solo cada caída, cada tropiezo, cada derrota. Porque el fracaso es el maestro que Virgo abrazó desde siempre. Pero para quien lo hirió, es la única forma de entender lo que significa realmente levantarse una y otra vez, sin que nadie aplauda, sin que nadie vea, sin que nadie ayude. Y esa lección, aunque dura, es la justicia que el universo otorga a quien alguna vez dio la espalda a la fuerza más discreta, resiliente y perseverante del zodiaco. 6. La soledad se vuelve su maestra. Cuando alguien hiere a un Virgo, puede que piense que se aleja sin perder demasiado. Después de todo, muchos subestiman el valor de Virgo porque su presencia suele ser silenciosa, discreta, casi imperceptible para quienes nunca aprendieron a mirar con profundidad. Sin embargo, una vez que Virgo se va, no solo se va su ayuda, su lealtad o su mano firme para resolver problemas. También se va esa compañía constante que muchos ni siquiera sabían que necesitaban. Virgo es el signo que sabe estar solo, pero no porque no tenga opciones o porque no lo elijan. Sabe estar solo porque su mente requiere espacios de silencio para ordenarse, analizar, reconstruir. Para Virgo, la soledad es refugio, laboratorio y templo. Pero para quien lastima a Virgo, la soledad no llega como un lugar de paz. Llega como un castigo silencioso. Un maestro implacable que se instala donde antes había respaldo, compañía y comprensión. Quien traiciona o hiere a un Virgo suele rodearse de gente que no siempre es sincera. Porque, cuando Virgo estaba,
Filtraba ese entorno. Advertía. Aconsejaba. Analizaba personas y situaciones. Pero sin Virgo, la máscara de muchos cae. Y de pronto, cuando surgen problemas o cuando la fachada se derrumba, esas compañías se evaporan. Lo que parecía ser un círculo sólido se convierte en un eco vacío. Así, quien un día jugó con la confianza de Virgo se encuentra solo. Al principio lo niega, buscando refugio en relaciones superficiales, en amistades convenientes, en palabras bonitas que prometen quedarse. Pero la vida se encarga de mostrarle, paso a paso, que nada de eso sustituye la compañía real que Virgo brindaba, esa presencia que escuchaba sin juzgar, que estaba disponible incluso en la madrugada, que no necesitaba grandes demostraciones para quedarse. La soledad se vuelve entonces su maestra. Enseña en el silencio de una habitación vacía, en las noches largas donde nadie contesta mensajes, en los días difíciles donde no hay un yo te ayudo sincero. Quien traicionó a Virgo empieza a entender que no era Virgo quien necesitaba a otros. Eran otros quienes necesitaban a Virgo. Y cuando lo pierden, se pierden a sí mismos en la multitud de rostros indiferentes. Y es que Virgo, aunque exigente y crítico, tiene un corazón noble. Su compañía está llena de gestos pequeños que la mayoría no valora hasta que faltan, ese mensaje para recordar una cita importante, esa llamada para preguntar si llegaste bien, ese no te preocupes. Yo lo soluciono cuando ya no sabes por dónde empezar. Sin Virgo, la vida se vuelve más pesada, más fría, más silenciosa. El universo sabe esto y por eso castiga con una soledad que no se llena con distracciones, ni fiestas, ni nuevas compañías pasajeras. Porque ninguna amistad forzada ni ninguna relación superficial logra cubrir el hueco que deja un Virgo en la vida de quien lo hirió. Es una soledad que enseña, que obliga a mirar hacia adentro, que refleja la ingratitud y la traición. Y cuanto más se intenta taparla con ruido, más grita el silencio. Lo más irónico es que Virgo, mientras tanto, también puede estar solo, pero no sufre, porque su soledad no es castigo, sino medicina. Se reconstruye, se redescubre, se reordena, vuelve a elegir con más cuidado, vuelve a mirar la vida con ojos más sabios. Y cuando vuelve a abrir sus puertas, lo hace para quienes realmente valoran su esencia. Mientras tanto, quien lo lastimó descubre que la soledad, para el que traiciona, es un espejo de todo lo que dio por sentado. Un recordatorio diario de que perder a alguien que se entregaba de corazón sin exigir nada es abrir la puerta a la frialdad de un mundo donde la compañía sincera es un tesoro raro. Y en ese silencio, en esa ausencia, aprende una verdad que pesa: no es Virgo quien más pierde al irse, es quien lo traicionó quien más pierde al quedarse. 7. Descubren la hipocresía de quienes los rodean. Cuando alguien hiere a un Virgo, pocas veces dimensiona lo que realmente está dejando ir. Porque Virgo no solo ofrece ayuda práctica o compañía silenciosa. Virgo, con su mente analítica y su corazón leal, es también un detector de falsedades. Es el signo que, aunque a veces calla, ve más de lo que dice. Observa gestos, lee entre líneas, escucha silencios. Y cuando ama, protege de las traiciones que intuye antes de que ocurran, de las mentiras que detecta con un solo detalle, de la hipocresía que desenmascara, aunque no siempre la denuncie en voz alta. Por eso, cuando alguien decide traicionar a Virgo, muchas veces se burla de su nobleza. Piensa que esa cautela, esa reserva, esa honestidad casi incómoda son debilidades.
Creen que Virgo se complica la vida buscando dobles intenciones donde no las hay. Y, en su soberbia, olvidan que Virgo no es paranoico. Es observador. Y que detrás de cada advertencia suya había una verdad que, ahora, sin su guía, se vuelve imposible de esquivar. Así llega uno de los castigos más silenciosos, pero más demoledores, el descubrimiento de la hipocresía que habita en su propio entorno. Quien hirió a un Virgo, tarde o temprano, se da cuenta de que a su alrededor no todo es lo que parece. Las amistades que parecían inquebrantables empiezan a mostrar fisuras. Las palabras bonitas se revelan vacías. Las risas compartidas resultan ser cuchillos escondidos detrás de sonrisas fingidas. Y no es casualidad. Es el universo obrando con su justicia implacable. Porque, mientras Virgo estaba, muchas veces fue un filtro humano, detectaba a los falsos, confrontaba a los que mentían, cerraba puertas a los oportunistas y alertaba de aquellos que solo buscaban sacar ventaja. Incluso cuando no decía nada, Virgo enviaba señales, su incomodidad, su mirada desconfiada, sus preguntas aparentemente inocentes. Pero cuando se va, también se va esa muralla invisible. Entonces, quien lo traicionó empieza a quedarse expuesto ante lobos disfrazados de corderos. De pronto, surgen rumores inesperados, secretos compartidos sin permiso, comentarios malintencionados que destrozan la reputación que tanto cuidaba. La persona se pregunta, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué no lo vi venir? Y la respuesta, cruel y certera, siempre apunta hacia atrás, porque un día decidió callar a la única voz que sí veía lo que otros ocultaban. En este nuevo escenario, la hipocresía se vuelve una moneda corriente. Quien hiere a un Virgo descubre de golpe que muchas de sus relaciones son de papel, contactos que se deshacen cuando ya no hay nada que aprovechar, amistades que desaparecen cuando surge un problema, promesas que nunca tuvieron intención de cumplirse. Todo aquello que Virgo hubiera señalado desde el principio, ahora se presenta como una realidad innegable. Y no hay consuelo, porque tampoco hay a quien recurrir. Virgo ya no está para decirte lo advertí, ni para tender una mano salvadora. Lo único que queda es el silencio de una conciencia que entiende. Demasiado tarde. Traicionar la honestidad de Virgo fue abrir la puerta a un mundo de dobles caras. Lo irónico es que, mientras tanto, Virgo, desde su distancia prudente, sigue haciendo lo que mejor sabe, proteger su espacio. Tras cada traición, Virgo se vuelve más selectivo. Ya no desperdicia energía desenmascarando a hipócritas para otros que no lo escucharán. Ahora guarda su visión aguda solo para sí mismo y para los pocos que demuestran merecerla. Y quien lo perdió solo puede mirar o intuir desde lejos, mientras aprende a golpes lo que Virgo intentó enseñarle con palabras. Así, entre máscaras rotas y verdades incómodas, la lección se vuelve clara: cuando alguien lastima a un Virgo, la vida lo rodea de las mismas mentiras que un día ignoró. Y cada sonrisa falsa, cada palabra hueca, cada traición silenciosa se convierten en recordatorios de que aquel Virgo al que subestimaron era, en realidad, su mejor escudo contra un mundo lleno de falsedad. 8. Sus secretos salen a la luz. Hay algo que pocos comprenden de Virgo: su silencio no es debilidad, es poder contenido. Virgo es un signo que observa, que analiza, que recuerda cada detalle, cada conversación, cada gesto. Cuando confía, guarda secretos que ni siquiera le pertenecen. Es el confidente silencioso de amigos, pareja, familia. Es esa persona que sabe mucho más de lo que dice y que, incluso herida,
rara vez usa esa información como arma. Pero cuando alguien hiere a un Virgo, rompe ese pacto tácito de confidencialidad y lealtad. Traiciona a quien nunca expuso sus vulnerabilidades, a quien protegió verdades incómodas solo por respeto y prudencia. Muchos creen que, tras lastimar a Virgo, esa información quedará enterrada para siempre. Pero olvidan que el universo rara vez deja que la traición quede impune. Así llega un castigo que duele más que cualquier enfrentamiento directo. Los secretos que antes Virgo protegía comienzan a salir a la luz. No siempre es Virgo quien los revela. Aunque, si lo hace, no es por venganza, sino por justicia o defensa propia. A menudo, es la vida misma la que se encarga de que la verdad se abra paso. Lenta pero implacable, como el agua que encuentra grietas en una pared. De pronto, quien traicionó a Virgo descubre que cosas que juró mantener ocultas empiezan a circular. Conversaciones privadas, mentiras cuidadosamente hiladas, engaños que parecían perfectos. Todo empieza a desmoronarse. Lo que antes era un territorio seguro se vuelve un campo minado de revelaciones. Amigos, familiares o colegas se enteran de lo que nunca debieron saber. Lo que se construyó con dobles caras se cae con una sola verdad. Y lo irónico es que muchas veces Virgo advirtió: sé más cuidadoso. No mientas tanto. Esto no terminará bien. Pero esas advertencias fueron ignoradas, consideradas exageraciones de alguien demasiado analítico, demasiado desconfiado. Ahora la vida muestra que Virgo no exageraba, veía más allá del momento. Intuía consecuencias. Comprendía que la verdad siempre tiene hambre de salir a la superficie. Mientras tanto, quien lo hirió se ve obligado a enfrentar lo que más temía, la vergüenza pública. Porque una cosa es mantener las apariencias mientras se ocultan secretos. Y otra muy distinta es sostener una máscara cuando todo se sabe. Relaciones se fracturan. Amistades se enfrían. Oportunidades se pierden. Nadie confía plenamente en alguien cuyos engaños se vuelven conversación de pasillo. Y aunque busquen culpables afuera, en el fondo saben la verdad. La cadena se rompió cuando traicionaron a quien más discreción y lealtad ofrecía. Virgo pudo quedarse callado. Y tal vez aún lo esté. Porque, para Virgo, muchas veces ni siquiera hace falta abrir la boca, la vida habla por él. El karma se encarga de poner testigos, de destapar verdades en el momento justo, de dejar a la vista cada sombra que se intentó esconder. El castigo es doble, no solo enfrentan la vergüenza de ser expuestos, sino que pierden para siempre la seguridad de contar con alguien que guardaba sus secretos como un tesoro. Porque Virgo es un cofre sellado, mientras se le trata con respeto. Nada se filtra. Pero cuando se rompe el vínculo, el universo retira la llave y libera lo que estaba destinado a salir. Así, quien creyó que podía traicionar sin consecuencias se encuentra rodeado de miradas que ya no confían, de preguntas incómodas, de explicaciones imposibles de dar. Y mientras Virgo, lejos de la escena, sigue su camino con la frente en alto, el otro debe reconstruir una reputación manchada por sus propios actos. Esta es una de las lecciones más duras que entrega la vida a quienes hieren a un Virgo, que todo lo que se construye con engaños se derrumba con verdades. Y que, cuando pierdes a alguien que sabe tanto de ti y aún así te cuidaba, pierdes el derecho a creer que tu pasado seguirá enterrado para siempre. 9. La culpa los persigue. Cuando alguien hiere a un Virgo, muchas veces cree que basta con alejarse, seguir con su vida y enterrar el recuerdo bajo excusas y justificaciones. Piensan que Virgo, por ser reservado y callado, olvidará pronto, que su silencio significa indiferencia, que su discreción implica que no hubo herida real. Pero lo que no saben es que Virgo sí recuerda. Y aunque no busque venganza,
La vida se encarga de que la justicia llegue de la forma más silenciosa y certera, a través de la culpa. Virgo es de esos signos que se entrega con una pureza difícil de encontrar. Ayuda sin pedir. Escucha sin interrumpir. Perdona errores que otros no tolerarían. Acompaña en los momentos más oscuros sin esperar aplausos ni reconocimiento. Por eso, cuando alguien traiciona a Virgo, no traiciona solo a una persona. Traiciona una forma de amor y lealtad que pocos corazones saben ofrecer. Al principio, quien hiere a Virgo puede sentir una falsa sensación de libertad, cree que se salió con la suya, que logró romper el vínculo sin consecuencias, que nadie sabrá lo que hizo ni habrá reclamos. Y tal vez Virgo no diga nada, no exponga públicamente la traición ni haga escenas dramáticas. Pero el universo sí toma nota. Y la culpa, tarde o temprano, se convierte en la mensajera de esa justicia que Virgo nunca pidió, pero siempre merece. La culpa no llega de golpe, sino como una sombra que se instala poco a poco. Al principio es un pensamiento fugaz, un recuerdo de aquella mirada decepcionada, de aquella frase de despedida, de aquel gesto herido que se evitó enfrentar. Luego se vuelve un murmullo constante, una incomodidad que se siente en medio de la risa, en las noches en que el insomnio aparece sin explicación, en los silencios donde la conciencia habla más fuerte que cualquier ruido. Y mientras Virgo sigue su vida, reconstruyéndose en silencio, la persona que lo lastimó empieza a enfrentar escenarios que activan esa culpa dormida, un lugar que le recuerda a Virgo, una canción, una frase parecida a la que alguna vez escuchó de sus labios. Y, sobre todo, situaciones en las que comprende, por comparación, todo lo que Virgo hizo por él y todo lo que él nunca supo valorar. La culpa duele porque es una maestra implacable. No grita, no golpea de frente, pero carcome por dentro. Aparece en momentos de soledad, cuando no hay forma de escapar de uno mismo. Se manifiesta cuando se repite un patrón de traición y, esta vez, es él quien lo sufre en carne propia. Surge cuando, tras un nuevo error, recuerda que Virgo habría sabido cómo resolverlo. Se hace más fuerte cuando, buscando apoyo, encuentra puertas cerradas y comprende, de pronto, que Virgo siempre estaba dispuesto a abrir la suya. Lo más cruel de la culpa es que no necesita testigos. Se vive en la intimidad de la mente. Es un eco que recuerda una y otra vez, lo tuviste todo y lo perdiste por egoísmo, por soberbia, por falta de honestidad. Es una voz que repite, cuando la vida le devuelve la traición multiplicada, esto mismo hiciste tú. Y mientras más trata de acallarla, más fuerte se vuelve. Así, el universo devuelve la herida de forma justa y silenciosa. Virgo no necesita mover un dedo, porque la traición se convierte en una deuda moral que se paga sin abogados ni venganzas teatrales. Se paga en noches largas, en recuerdos incómodos, en conversaciones imaginarias que nunca sucederán porque Virgo ya no está. Se paga en la impotencia de saber que no hay vuelta atrás, que la confianza rota no se recompone, que el perdón de Virgo, si llega, no trae consigo un regreso, sino solo un cierre cordial. Y mientras tanto, Virgo sigue caminando, cada vez más fuerte, cada vez más sabio, cada vez más selectivo. Porque, para Virgo, el pasado es una lección y no una cadena. Para quien lo traicionó, en cambio, el pasado se vuelve un fantasma que no deja dormir en paz. Y en cada encuentro con la culpa, vuelve a revivir lo que hizo y lo que perdió. Así obra el universo, silencioso, justo y paciente,
Porque quien hiere a un Virgo no necesita enemigos, su único enemigo será siempre su propia conciencia. Y en ese susurro implacable llamado culpa, aprenderá, tarde y solo, que traicionar un corazón leal es traicionarse a sí mismo. 10. La vida los obliga a valorar la honestidad. Pocos entienden de entrada la magnitud de la honestidad de un Virgo. Muchos confunden su franqueza con frialdad, su sinceridad con severidad, su crítica directa con dureza innecesaria. No ven que detrás de cada palabra sin adornos se esconde un acto de amor puro. Virgo no miente para agradar, no endulza para manipular, no esconde verdades para ganar favores. Virgo dice lo que ve, lo que piensa, sobre todo lo que cree que el otro necesita oír para crecer, mejorar, abrir los ojos. Pero cuando alguien hiere a un Virgo, desprecia uno de sus tesoros más valiosos, su honestidad. Traiciona esa claridad que limpia malentendidos, que evita engaños, que ilumina rincones oscuros donde otros se aprovechan del silencio. Quien hiere a un Virgo, en el fondo, traiciona su propia oportunidad de vivir rodeado de verdad. Y el universo, sabio en sus formas de equilibrar lo que se rompe, devuelve esa lección de la manera más directa, obligando a quien falló a enfrentar un mundo lleno de falsedad. Al principio, quien traiciona a Virgo suele rodearse de personas que, a diferencia de él, no confrontan, no cuestionan, no incomodan. Es fácil dejarse encantar por palabras suaves, por aduladores, por quienes fingen apoyo mientras, en realidad, calculan cada paso. Durante un tiempo, esa ilusión de aceptación sin crítica parece cómoda, nadie señala errores. Nadie hace preguntas incómodas. Nadie obliga a mirar el espejo de las propias fallas. Pero pronto la máscara se rompe. La vida empieza a mostrar que la falta de honestidad trae consigo un precio muy alto. Lo que antes era adulación se convierte en traición velada. Lo que parecía compañía incondicional se revela como interés disfrazado. Consejos malintencionados. Mentiras a medias. Promesas rotas. Todo eso se acumula como una montaña de verdades ocultas que, tarde o temprano, caen sobre quien un día despreció la sinceridad de Virgo. Y entonces llega el golpe de realidad, cuando todo se derrumba. Se da cuenta de que nadie le dirá la verdad como lo hacía Virgo. Nadie le advertirá cuando esté por cometer un error que podría evitarse. Nadie le mirará a los ojos para decirle estás equivocado cuando de verdad lo esté. Nadie arriesgará su comodidad por ser brutalmente honesto para protegerlo de un daño mayor. Lo que antes parecía molestia. Esa forma casi quirúrgica de Virgo de señalar lo que no funciona. De exigir coherencia. De pedir explicaciones claras. Se convierte en lo que más extraña. Porque, de pronto, entiende que vivir rodeado de gente que no dice la verdad no es libertad. Es una trampa silenciosa que permite que los errores crezcan, que los problemas se acumulen, que las traiciones se escondan tras sonrisas falsas. La vida se encarga de demostrarle, con cada decepción, que la verdad duele menos que la mentira cuando explota sin aviso. Que es mejor una crítica honesta que una traición disfrazada de apoyo. Que quien te dice la verdad de frente, incluso cuando duele, es quien realmente se preocupa por ti. Y cada vez que intenta justificar su pasado, esa voz interna, la misma que ignoró cuando Virgo le hablaba, le recuerda que ya tuvo en sus manos esa honestidad y la rechazó. Este castigo, sutil pero implacable, se manifiesta en relaciones laborales donde las cosas se ocultan para evitar conflictos. En amistades que prefieren la hipocresía antes que la confrontación. En parejas que callan verdades por miedo a discusiones. Pero que, al final, terminan hiriendo con mentiras acumuladas.
Y ahí, en ese mar de falsedades, surge la lección, la honestidad de Virgo, tan temida y tan criticada. Era, en realidad, un regalo. Mientras tanto, Virgo sigue adelante, más selectivo, más reservado, más sabio. Ofrece su verdad solo a quienes de verdad la merecen. Ya no pierde tiempo intentando abrir los ojos de quien no quiere ver. Sabe que la vida se encargará, tarde o temprano, de que todos aprendan la diferencia entre la franqueza que edifica y la mentira que destruye por dentro. Así, quien un día lo traicionó se ve forzado a enfrentar la verdad por donde menos lo esperaba, a través de decepciones, de crisis, de mentiras expuestas que ya no se pueden negar. Y en cada verdad que explota sin aviso, en cada traición disfrazada, en cada palabra falsa que le rompe la confianza. Comprende, quizás demasiado tarde, que nadie, absolutamente nadie, reemplaza la claridad de un Virgo. Porque la verdad de Virgo no era un ataque. Era protección. Era su forma de sostener a quienes amaba. Incluso cuando eso significaba cargar con la incomodidad de ser malinterpretado. Quien no la valoró, la buscará por todos lados y descubrirá que no todos tienen el valor de decir lo que Virgo decía sin miedo. Y así, rodeado de medias verdades y mentiras dulces, aprenderá que nada es más valioso que alguien que, por amor, siempre te dirá lo que necesitas escuchar, aunque no sea lo que quieres oír. Al final, quien hiere a un Virgo no solo rompe un lazo con una persona cualquiera, rompe un lazo con alguien que representaba un equilibrio silencioso, un orden que sostenía más de lo que parecía, una honestidad que purificaba incluso cuando dolía. Virgo no es un signo que reclame venganza ni busque revancha. Pero el universo, en su sabiduría, se encarga de mostrar cuán alto era realmente el valor de su presencia. Porque Virgo no solo da consejos ni ofrece ayuda práctica, Virgo entrega un tipo de lealtad que no pide aplausos. Una compañía que no se publicita y un cuidado que la mayoría no sabe agradecer hasta que ya no lo tiene. Traicionarlo, herirlo o despreciarlo no es solo lastimar un corazón noble. Es desafiar una ley cósmica que premia la honestidad, el esfuerzo y la integridad. Y así, la vida devuelve todo lo que se hizo, pero multiplicado. El caos que se sembró regresa hecho tormenta. La crítica que Virgo usaba para proteger ahora hiere sin compasión. Las traiciones que Virgo advirtió se convierten en traiciones sufridas en carne propia. Quien traicionó a Virgo descubre la soledad más cruda, el peso de la culpa, el fracaso que enseña lo que Virgo callaba y la hipocresía que nunca supo ver porque despreció a quien sí podía verla. La justicia del universo no es rápida ni ruidosa. Es lenta, silenciosa y exacta. Porque no hay peor castigo que entender tarde el valor de alguien que siempre quiso tu bien. La vida obliga entonces a mirar atrás y ver el vacío que dejó Virgo. A sentir la falta de su mano firme, de su palabra honesta, de su lealtad sin condiciones. Y mientras tanto, Virgo sigue caminando. Más sabio, más fuerte, más selectivo, dejando que el tiempo y el karma hagan lo suyo. Así, la mayor lección para quienes hirieron a un Virgo no es el sufrimiento en sí mismo, sino el descubrimiento de una verdad simple y profunda, que la honestidad, la lealtad y la entrega silenciosa valen más que cualquier mentira disfrazada o cualquier comodidad pasajera. Y que traicionar a quien solo quiso cuidarte es, en realidad, traicionarse a uno mismo. Porque el universo observa en silencio, pero nunca olvida.